Bueno, y ahora en resumen latinoamericano, como todas las semanas, una entrevista a fondo con un compañero o una compañera. Y en este caso tenemos el gusto de tener con nosotros a Rafael Klexer del Movimiento Popular La Dignidad de Argentina, un hombre que, además de militar activamente en todo lo que significa la lucha barrial y la lucha popular, también es un conocedor de la situación del continente latinoamericano y también del mundo. Hace un tiempo también estuvo por Palestina y por eso queríamos hablar con Rafa para tratar de dilucidar algunos temas calientes de nuestro continente. ¿Qué tal, Rafa? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Acá buen día. Bueno, eh, quería comenzar el programa hablando de Bolivia. Primero porque es un país muy cercano a nosotros, y vos lo sabés más que nadie porque entre la militancia del Movimiento Popular de la Dignidad hay muchos compañeros y compañeras bolivianos, lo sabemos. Y quería que me contaras cómo estás viendo esa situación de un país que se dio en otro momento la posibilidad de derrocar un golpe militar en muy poco tiempo y que en este caso, a 6 meses del gobierno de Rodrigo Paz, dando señales Rodrigo Paz de qué tipo de gobierno quiere hacer, los compañeros y compañeras de los movimientos populares bolivianos no perdieron un minuto para hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, es un aire fresco, ¿no? En un continente donde la ofensiva imperialista de un capitalismo que se quedó sin recursos naturales, sin bienes comunes, y sale al mundo, en este caso, a lo que ellos consideran su patio trasero, que es América Latina, a barbarizar los vínculos, las relaciones, y en alianza con las clases dominantes de cada una de las regiones, diseñar un territorios de saqueo. Nosotros particularmente lo vemos, la Argentina es cabeza de playa con este experimento, que no es otra cosa que un programa fondo monetarista el que lleva adelante Milei, pero con vínculos más profundos en términos de la entrega. Lo claudicante de las conducciones, de las direcciones políticas y sindicales en la Argentina, todo este tiempo, digamos, realza la magnitud de la conciencia en los dirigentes y en el pueblo boliviano, que bajo el argumento no queremos ser como Argentina, se lanzaron a las calles. Es decir, no iban a permitir que las clases dominantes de la región hagan del fenomenal avance que hubo en Bolivia un territorio nuevamente de saqueo al imperialismo yanqui y sus socios. Frente a eso, nada, digamos, se abre un debate interesantísimo en la militancia popular de nuestra región que casi plantaba bandera de derrota en términos de posibilidad de derrotar a corto plazo y callejeramente y con mucha pelea a las clases dominantes en la Argentina. Lo cual que sería muy interesante para cambiar la inercia que hay en el continente, una victoria popular en Bolivia. A lo cual es tan importante para el movimiento popular una victoria en Bolivia que el imperialismo lo sabe y va a recurrir a todo lo que tenga a su mano para impedirlo, a lo cual deberíamos redoblar los esfuerzos en el continente y sostener esa pelea como sea, porque la victoria de Bolivia es la victoria del continente, es sin lugar a duda, en el momento en que el movimiento popular boliviano, con un programa clarísimo de defensa de sus derechos e ir por más, le plantea al gobierno que se retire. En Brasil, Lula vuelve a conceder el extractivismo y el saqueo de sus recursos naturales, esta vez en el Amazonas, a través del petróleo, es decir, que se vuelve a darle, digamos, áreas de concesión a
a las empresas, a las corporaciones mundiales, frente a lo que es el espejo, debería ser el espejo del movimiento popular, la movilización popular que hay en Bolivia. Hay un tema que está en discusión clarísimamente y que lo pone Bolivia sobre la superficie, es el límite de las democracias burguesas, ¿verdad? En Argentina hablamos mucho de eso, pero no hacemos lo posible para terminar con ese ciclo de democracia burguesa. Cada 4 años, todos como mansas ovejitas, vamos otra vez al redil. En cambio, Bolivia patea el tablero en ese sentido, y esto pone a las izquierdas ante un debate que creo que es muy interesante, ¿verdad? El tema de insurgencia versus electoralismo, parlamentarismo burgués. ¿Cómo lo estás viendo en función de lo que falta en la Argentina para avanzar sobre eso? Sí, yo no sería tan optimista en la izquierda globalizadora, que es la que hegemoniza el movimiento de la izquierda en el continente, digamos. La izquierda global es una izquierda que tiende a democratizar la democracia, no a ponerla en tensión con la participación y los intereses populares. Yo lo que siento es que la responsabilidad digamos, del movimiento revolucionario es reunificarse, pensar en la clave que vos estás planteando, Carlos. Hay un límite, digamos, las masas, la gente en general, creo que tiene más claro que con esta farsa o esta democracia liberal, como vos planteás, no está resolviendo los problemas de la gente, sino por el contrario, es una democracia amañada, colonizada, que solo sirve a intereses de saqueo y que día a día no le permite a la gente resolver sus bases materiales, sus problemas. El problema en la Argentina, por lo menos lo que me arriesgo a tener, es que no están dadas las condiciones, no está madurado la subjetividad. Es decir, todavía llevamos a cuesta la derrota estratégica del 70 y no hay un real debate alrededor. El partido mayoritario, el partido de masas mayoritaria en la Argentina, que es el peronismo, no ha debatido suficientemente y en profundidad su devenir histórico. Por el contrario, me parece que ha sido de alguna forma colonizado por las ideas neoliberales y por grupos de interés que no permite un ágil y expandido debate acerca de la participación popular. Hoy la democracia, digamos, la gente lo sabe, lo siente, lo huele, intuye que no es por ahí, que al contrario, que digamos, esta democracia defiende intereses corporativos ajenos a los intereses populares y nacionales. Hay un atraso fenomenal en ese aspecto. Uno debería plantear que frente al caos y el desorden que nos plantea la democracia liberal, digamos, responder con mayor participación, con protagonismo, con generar nuevas instituciones del pueblo, que son fortalecer el viejo programa o los viejos programas sindicales, gremiales de la Argentina, que es la participación de la gente, generar, digamos, fortalecer sus centrales de trabajadores, fortalecer centrales de organizaciones. Es por ahí, digamos, hay que canalizar la bronca de la gente en instituciones populares, sindicales, de poder real popular para ir modificando las cosas. Yo creo que en líneas generales hay un atraso muy importante, no hay un debate sincero acerca de lo que fue la mayor experiencia de contrapoder en la Argentina, que fueron los compañeros y las compañeras de la década del 60 y el 70 poniendo el poder arriba de la mesa. Es decir, ¿cuál es el poder? Digamos, la democracia tiene que pensarse alrededor del poder, no alrededor de, como planteas vos, ir a votar cada 4 años, sino el poder. ¿Quién ejerce el poder en la Argentina? ¿El pueblo o las corporaciones? Bueno, esta democracia es un vehículo para que lo ejerzan las corporaciones.
¿Cuánta responsabilidad crees que tienen las dirigencias en ese sentido? Fíjate, y vuelvo a Bolivia. En Bolivia no solamente hay un Evo Morales ahora hay una cantidad de dirigentes que incluso cuestionan algunas cosas de Evo Morales, pero coinciden en término común. Sabemos dónde está el poder y hay que avanzar hacia allí. Pero en la Argentina hay un fuerte retraso, me parece, en la dirigencia y una complicidad en algunos dirigentes clarísimo para que eso no suceda. Bueno, hay un sistema político en la Argentina que no desata o no intenta desatar las fuerzas por abajo, es decir, por el contrario, las contiene. Esa práctica política está al servicio de recambios partidarios en el gobierno, en administrar la cosa pública, pero no tocar intereses y privilegios. Por el contrario, lo que se da en Bolivia, que digamos, son ciclos de lucha permanente, es decir, que digamos, me parece que los logros del gobierno de Evo recién se están viendo ahora, que es generar una corriente de lucha muy importante en Bolivia, no es algo muy interesante porque no hay punto atrás. El proceso boliviano es decir, no hay una restauración, los intentos de restauración conservadora son derrotados permanentemente, los indígenas bolivianos no están volviendo a mirar hacia abajo como pretenden las élites gobernantes y económicas en Bolivia, es decir, no hay un punto de retorno. Digamos, los derechos conquistados en Bolivia son defendidos por los propios bolivianos, a lo cual en eso hay una grande diferencia con la Argentina. En la Argentina lo que se planteó o se intentó construir, que es una ampliación de derechos, contextos de ampliación de esos derechos, rápidamente en 100 días el gobierno de Milei barrió con todo eso, con débiles, frágiles, pero muy importantes resistencias, porque también radica en el pueblo argentino una enorme capacidad de resistencia que son desarmadas por sus conducciones políticas y sobre todo las sindicales, que me parece que es otro de los temas que vamos a tener que definir el campo popular, el campo revolucionario en la Argentina, que hay que salir a combatir las direcciones sindicales, porque el sindicalismo, vos lo sabés, Carlos, digamos, el mundo del trabajo, el sindicalismo y las leyes obreras en Argentina, digamos, son realmente muy importantes, digamos, a nosotros nos permite tener en la Argentina delegados de empresa, de comisiones internas en las empresas que, digamos, tenemos la posibilidad de tener participación sindical en cada una de las empresas en la Argentina, en la fábrica, en los talleres. Eso es muy importante porque genera una movilización increíble, pero si ese mecanismo está obsoleto y al servicio de las sociedades que tienen con los patrones, lo que hace es tirar para atrás, es decir, lo que hemos logrado conquistar de participación de los trabajadores en la vida pública, hoy ese instrumento que son los sindicatos son sospechados por parte de los trabajadores de cuestiones que no tienen que ver con la defensa de los trabajadores. Ahí vamos a tener que debatir lo mismo que está planteando vos, el tema de democracia liberal, la participación y cómo encontramos nuevos instrumentos para pelearnos sinceramente con el imperialismo que realmente está diseñando programas económicos al servicio de sus intereses, pero esta vez, digamos, con una experiencia superadora a lo que fue la década del 90, esa ola neoliberal en todo el continente. Digamos, los dispositivos de saqueo son quirúrgicos y que va a ser muy difícil desarmarlos en cuanto a aspiración de gobiernos populares en la región. Vamos a otro tema, estamos en una semana en que va a haber movilizaciones y está habiendo movilizaciones por Cuba en todo el mundo. La situación de Cuba, obviamente, todos sabemos que es grave, grave porque el estrangulamiento que ha producido a nivel económico Estados Unidos, que no viene de ahora, es como lo de Palestina, viene de años, de muchos años. Lo que pasa que, evidentemente, con un Trump derrotado por la República Islámica de Irán en esa aventura que quiso hacer de convertir una guerra en un paseo y resultó muy perdidoso, va a insistir y insiste en la receta
que aplicó en Venezuela el 3 de enero, y a la vez Cuba es un... Cuba no tiene petróleo, Cuba no tiene, pero tiene dignidad, y dignidad 90 millas, tantos años, 67 años, eso de alguna manera excita a los Marco Rubio y a los Trump a tener que hacer algo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves al pueblo cubano frente a esta puja, verdad? Y el pueblo cubano, en unidad con su gobierno, ha generado milagros, milagros ateos, digamos, eh, increíblemente inspiradores. La capacidad de resistencia, la, digamos, el incorporar la resistencia a la vida cotidiana, ¿no? Digamos, esto que parece peregrullo, pero una cosa en la política, plantearse la resistencia y tocar la guitarra, y otra cosa es incorporar la resistencia como práctica cotidiana. Eso es, me parece, es un logro de la revolución, donde todos están participando en la revolución. No hay forma de desligarse. Digamos, una sociedad muy politizada que sabe muy bien a dónde va y que critica todo el tiempo. Digamos, han construido, digamos, la defensa de la revolución con una constante participación. Ahora bien, digamos, la derrota de Estados Unidos en Irán implica, todos sabemos que necesita una victoria militar y política muy importante, sobre todo militar, los gringos. A lo cual nos preocupa muchísimo. No hay ninguna capacidad militar al corto plazo de que se pueda resistir, ¿no? Una invasión. Sí, a largo plazo, por supuesto, sí políticamente, sí dignamente. Lo cierto es que el internacionalismo hoy debe estar planteándose muy fuertemente, reclamando a los gobiernos progresistas de la región, digamos, armar un cerco de defensa de Cuba y que efectivamente manden el petróleo, viejo, no, digamos, y que generen las condiciones. ¿Cuánto le serviría a Cuba hoy que Sheinbaum o Lula puedan viajar a La Habana? Eso abriría un cauce de solidaridad internacional y un freno al imperialismo muy importante. Ese es el reclamo que venimos haciendo. Digamos, en la Argentina, digamos, debemos plantear otras cosas. No vamos a pretender nada de este gobierno, por el contrario, hay que frenar. Ahora, lo cierto es que vuelven vuelve a tener valor o jerarquizar ese concepto de 2-3 mucho Vietnam que planteaba el Che. Digamos, porque hay que plantearle foco de resistencia al imperialismo en toda América Latina, en realidad lo que se hoy denomina subglobal, porque hay que dispersarlo, no hay que dejar que se concentre, no hay que dejar, y a mí me parece que la academia y sobre todo las conducciones políticas, inclusive hasta las más serias, dentro de nuestro continente, están esperando una derrota electoral interna del gobierno de Trump para especular con una modificación en la correlación de fuerza. A lo que creo yo que, digamos, si bien es importante, interesante que pierda el gobierno de Trump como un cachetazo de los estados de su pueblo a las políticas, digamos, no depositar una confianza en eso, porque claramente se puede radicalizar aún más, digamos, es una derecha que vino a transformar el mundo en función de que estaba perdiendo su hegemonía o perdió su hegemonía y necesita reconstruirse. Y se ha vuelto autoritaria, se ha radicalizado y no tiene ningún prurito, bueno, como lo vimos, en invadir, en saquear, y transmitir en vivo a través de las redes la matanza de niños y niñas. Es decir, ese salvajismo que en algún momento una foto en Saigón pudo cambiar la idea de la guerra en Estados Unidos y por el contrario refuerza sus alianzas con las corporaciones, lo cual me parece que me parece que hay un imperativo ético en los revolucionarios del mundo en solidarizarnos con Cuba. Cuba nos ha dado mucho, nos ha dado ejemplo, guía, ha planteado Fidel y su revolución, ha planteado
inclusive lecturas que iban más allá de la etapa histórica en que nos encontramos, sino nos ha planteado una visión del mundo, que es un poco lo que está en duda hoy y no podemos reconstruir, pero una visión del mundo. Hoy es más fácil ver el fin del mundo distópicamente que el fin del capitalismo. Bueno, con Fidel nosotros veíamos el fin del capitalismo, con Cuba veíamos el fin del capitalismo. Hoy las nuevas generaciones ven ciencia ficción, como el capitalismo implosiona el mundo en función de sus necesidades y sus saqueos, pero nada hace entender que hay que modificar el capitalismo, hay que terminar con el capitalismo para que lo terminen. Bueno, Fidel nos enseñó cómo era ese fin del capitalismo. Creo que el movimiento revolucionario le debemos mucho y por ende tenemos que plantear lo que tenemos que plantear en cada uno de nuestro localmente. Acá en Argentina va a salir una movilización este sábado, estamos convocando. Lo que vimos es que sostener una solidaridad activa por Cuba aparece en términos, como se plantea acá, sepia, es decir, viejo, antiguo, eso no va más, que esto, que lo otro, pero lo cierto es que se activó solidaridades por todos lados, hay festivales por todos lados, hay luchas por todos lados, y bueno, ahora la idea es concentrar todas esas luchas y esos festivales y esos actos solidarios, juntando dinero para mandar, juntando cosas para mandar. Se tradujo en un programa político y salimos a marchar este sábado en el Obelisco, que es una forma central, donde se festeja los campeonatos argentinos. Bueno, ahí vamos a estar levantando la bandera de Cuba y su revolución. Volviendo al tema de Trump y sus movimientos actuales. Por un lado, la guerra. Por un lado, la guerra la sigue alimentando el Medio Oriente y también, obviamente, trae algo de eso y quiere traer a América Latina la incursión violenta en Venezuela, el secuestro de un presidente. A la vez la intervención directa en elecciones, como el caso de Argentina, como el caso de Honduras, como el caso que seguramente lo vamos a ver en la segunda vuelta, ojalá Iván Cepeda gane en primera vuelta, cosa que es difícil en Colombia, y la segunda vuelta ya sabemos que la inventaron ellos para joder a los pueblos. Pero va a aparecer Trump seguramente poniendo el dedo sobre el candidato que enfrente a Iván Cepeda, en este caso supongo que será Spriella, y también va a aparecer, no me cabe la menor duda, en Brasil, en la elección en brasileña. Ya está apareciendo, de hecho lo está recibiendo a Bolsonaro hijo, como habíamos dicho, con todos los honores. Eh, Volviendo al tema ese que vos planteaste, de que hay mucha dirigencia y muchos intelectuales pensando a ver qué va a pasar en la elección de medio término, digamos, ¿qué estaría faltando para que resucite esa idea de la tricontinental, digamos? Porque yo otro día hablaba con compañeros, hacía una entrevista parecida a esta, qué poco se habla de revolución, ¿verdad? Qué poco se habla porque frente al desastre que es el capitalismo hoy, en realidad, el término de los 60-70 es decir, hay que hacer la revolución, y hay que hacer la No se revolución puede. continental, eh, debería ser algo, una verdad de perogrullo. Sin embargo, hay como una capa de cloroformo, ¿verdad? ¿Cómo la estás viendo? Digamos, pues yo sé que vos coincidís bastante con esto y me interesa oír tu voz para que la oigan otros también, ¿verdad? Yo creo que hay que prestar atención a qué pasa por abajo y escondidamente, digamos, no de los candidatos presidenciables en la Argentina o de nuestra central mayoritaria no va a salir nada, ni abren cauce, eso está contenido, eso hay que sacarlo de agenda en términos de la pregunta que vos me hacés. Yo soy muy optimista en términos de que hay una juventud que se está buscando, digamos, y no es esa
esa juventud que nos hicieron creer, inclusive propios, que estaba vencida al servicio del capitalismo y la tecnología que vende los yanquis a través de Milei. Hay una juventud que está buscando, una juventud que trabaja, una juventud que tiene responsabilidad en su casa y tiene 2, 3 trabajos porque la responsabilidad es llevar ingresos a la casa para sostenerlo. Hay una base moral increíble allí. Lo cierto es que si vos estás planteando un programa de liberación nacional y tu ejemplo es Venezuela, y Venezuela es de alguna forma invadida, y los compañeros que quedan al frente, su objetivo es sostener la administración al ser, digamos, cogobierno con los norteamericanos, y bueno, ese modelo nos estaría sirviendo para abrir un cauce revolucionario en la subjetivización de las ideas, digamos, donde la gente, los compañeros, la juventud subjetiviza sus ideas a través de las redes. Eso hay que dar una pelea, hay que luchar, pero también está la necesidad de plantear ejemplos permanentes. Venezuela con Chávez, China queda muy lejos, Carlos, digamos, no. China te plantea digamos, China en su pelea tecnológicamente contra los yanquis a generar algo maravilloso. Lo cierto es que en términos prácticos todos los días y donde subjetivizar ideas, digamos, no entra en los jóvenes. Yo creo que entra Palestina. Palestina entró. Entra Palestina en la resistencia, no en la victoria. Ese es el problema que tenemos. Digamos, digo, esto es un ejercicio para pensar, tampoco no hay respuestas. Digamos, me parece que resistencias hay, de hecho en la Argentina, digamos, vamos de resistencia en resistencia. Lo cierto es que tuvimos los 60 y los 70, tuvimos el movimiento de derechos humanos en los 80, la resistencia a las políticas neoliberales, el 2001, es decir, que hay como reservas importantísimas y lo que necesitamos, lo bueno que no había tal vez en los 80, en los 90, es que ahora estamos todos juntos, compañeros de los 60 y los 70, compañeros de los 90, compañeros del argentinazo, del 2001. Es decir, que tenemos las condiciones porque estamos todos juntos y podemos, de alguna manera, no se corta la historia, estamos todos juntos en la misma reunión. Creo que necesitamos, siempre caemos en el mismo problema, pero necesitamos una victoria en Bolivia. Necesitamos seriamente una victoria en Bolivia y cambia la correlación de fuerza, pero no me cabe la menor duda. En el continente, cambiamos la historia. Por eso es tan importante llenar de solidaridad Bolivia y es tan importante para las élites económicas regionales sostener el gobierno boliviano. Digamos, acá se está jugando, digamos, si acortamos o alargamos el ciclo de saqueo en la región, porque en la Argentina esto termina, es inviable, este programa termina, vamos a ver en qué condiciones. La condición que plantea el Círculo Rojo es que termine institucionalmente, a través de los votos, pongamos a alguien prolijo, que no roben tanto y legalicemos el pacto colonial, digamos. Eso es, digamos. Ahora, nosotros estamos planteando otra cosa. Nosotros hay que subvertir el orden, hay que echarlos, no hay ninguna posibilidad de convivencia entre los saqueadores y los saqueados. Eso hay que tenerlo claro. Y vos sabés que nosotros sacamos, como vas a hablar de revolución, sacamos una película que se llama Patria Colonia, que también, ¿Patria Colonia ahora? Sí, Patria Colonia, es una consigna de los 60 o 70, sí, claro, y es necesario incorporar esta consigna, porque no es solamente los ingleses, que muchas veces nos olvidamos, que están haciendo el ejercicio en territorio argentino, el ejercicio soberano para ellos en territorio argentino, tienen 30 millones de kilómetros cuadrados ejerciendo el control, es colonialismo puro y es una de las disputas más viejas que hay
que hay en el mundo, sino estos diseños que tiene el imperialismo para construir esta tierra de saqueo. Ahora, subjetivamente, el mundo de las ideas hoy está pasando veo de la militancia, de los compañeros, de las compañeras, buscando efectivamente, buscando qué hacer y cansado de lo anterior. Eso es bueno porque hay una ruptura con el posibilismo, hay una ruptura con el Estado nacional es poroso y vamos a debatir ideas con ese supuesto Estado. No, el Estado está diseñado para el saqueo, para oprimir a una clase, no hay forma, lo comprobamos empíricamente. Es decir, esas cosas, digamos, romper con la vieja... con las viejas posibilidades de los límites del progresismo es muy importante. El miedo que tengo yo es que esa ruptura con el progresismo no sirva de antesala para la incorporación de sectores conservadores. Es decir, hoy el movimiento popular está discutiendo que el progresismo, los límites del progresismo, los límites de los gobiernos anteriores, pero bueno, eso hay que aprovecharlo para profundizar en determinada perspectiva y no para abrirle la puerta a sectores conservadores como una especie de digamos, reconstruirse para ganar el gobierno, pero no tomar el poder. Entonces, ese tema, ese eje, lamentablemente no hay participación, no es que no hay gobiernos, ni partidos, ni centrales que están llamando a armar a sus bases. Por el contrario, están conteniendo, lo cual es una discusión que venimos teniendo los márgenes del movimiento nacional y popular. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla ahora, pero lo estamos intentando, no le quepa la menor duda a nadie. Un gustazo tenerte con nosotros, Rafa, y poder hablar de estos temas que son tan importantes, no solamente para Argentina, sino para todo el continente. Un abrazo enorme. Abrazo, que tengan un lindo día.